Regresamos. Ya estamos de regreso, mi querida Amelia. Con preguntas, pero aquí es una telenovela. Dios si santo. nos permite escribir todo un libro. caso, todo un libro, pero bueno, rápidamente vamos a darle lectura a la llamada, por supuesto, y recibimos todas sus llamadas. Exacto, permítanme, saco el libro completo. No, ahí les va. Seguramente hay muchos casos similares, así es que pongan la atención. Vamos a poner atención. El señor Jorge Ramos se comunica de Los Insurgentes y nos dice: tengo 76 años de edad, mi papá murió en el 88, dejó un testamento, en aquel entonces éramos 5 hermanos, el testamento no se leyó a los hermanos, ya solo quedamos 2 hermanos, yo rescaté una copia del testamento, hay una cláusula donde dice que un año de renta, ellos tienen locales comerciales, se le iba a quedar a su hermano mayor. Después de ese año se repartían las ganancias a todos. A la fecha, el hermano se ha quedado con las rentas desde entonces. El hermano se adjudicó la propiedad. Esto es en la Ciudad de México. ¿A qué instancias debo acudir para realizar el trámite y quedarme con lo que le corresponde? Con lo que me corresponde. ¿Qué trámite debo hacer? Ok, a lo mejor empezaríamos por la parte final. Él dice esa parte de la historia. Correcto. ¿Cuál de ahí es real? No lo sabemos y no nos consta nada. Cuando él me dice, la propiedad ya se la adjudicó mi hermano, a ver, no se cambian por varita de varita mágica. Churringli se cambió. No. Tampoco es cierto, y lo digo un poco en defensa de lo que a mí me toca decir, el notario se prestó, ¿cuánta lana quieren que me lleve a la bolsa para que me preste a una de esas cosas? O sea, creo que mi trabajo me da para vivir bien como para meterme en una bronca de esa naturaleza. ¿Cómo hizo este hermano de este señor? Jorge, dijiste. Jorge. ¿Cómo le hizo el hermano de Jorge para cambiar la propiedad? No lo sé y es la primera pregunta que yo tendría que resolver. Porque pudo haber sido otra cosa que tampoco nos dice Jorge. Él dice, yo tengo acceso a un testamento. ¿Sabes tú si es el último testamento o el único testamento que hizo papá? Porque papá pudo haber hecho arriba de ese otro. Me suena curioso que en un testamento es una cláusula muy rara, no digo que sea imposible, pero es muy rara decir, te dejo a mis 5 hijos, pero este se lleva unas rentas durante el primer año solititito. A ver, para que eso suceda, se tuvo que abrir la sucesión, se designa un albacea que seguramente está previsto en el testamento. Estoy viendo una cierta preferencia del papá hacia un hijo. Entonces, es posible que ese mismo hijo haya sido el albacea, pero para que sea albacea se abre la sucesión, se ve quiénes son los herederos y se ve quién es el albacea, se acepta el cargo de heredero, se acepta el cargo de albacea. De otra manera no pudo haber rentado absolutamente nada como sucesión del papá, entonces me late que por ahí traemos un testamento que este señor no conoce, me da la impresión. Ya. Entonces, si esto es así, a lo mejor en el testamento segundo papá dijo, te dejo como único heredero y albacea de todo, pues me escrituró lo que yo quiero y mucho gusto. Sí. Porque una vez que una persona fallece, el primer paso que tenemos que hacer notarios o jueces es pedir informes al archivo de notarías de, oye, ¿hay más testamentos? Yo ahorita traigo un par de sucesiones donde los hijos me dicen, es que estoy seguro que este es el último testamento. Bueno, eso es lo que tú dices. Claro. Déjame que me lo diga la autoridad correspondiente. Entonces, pido un informe y ya me dicen, sí, sí es el último testamento. Ah, bueno, entonces trabajamos con este. ¿Quién te lo lee? A ver, si no sabes leer, que te lo lea tu vecino. No necesitas un notario para que te lo lea. Quitémonos esta venda de los ojos de que voy al notario y se sientan todos en la mesa y voy a dar lectura como al de testamento. Telenovela. Sí, sí, sí. Para mi hijo Juanito, las llantas del coche. No, eso no es cierto. Eso es en las telenovelas y en las de Pedro Infante, propiedad. No, eso no es Pero cierto. ¿cómo hacer válido entonces lo que dice el testamento si tú lo estás leyendo en casa? Y aparte, ¿por qué no lo leyeron cuando murió el papá? Porque no sabemos si hay o no hay testamento posterior a este. Okay. Es una pieza del rompecabezas que nos está faltando detectar. O sea, yo de alguna manera necesito confirmar si hay o no hay otro testamento. Vamos a poner las dos versiones. No, este fue el último testamento. Pues en cualquier momento yo, Jorge, puedo demandar la nulidad de aquel cambio de escrituras. Y no importan los años, pues dice que falleció en el 88. El derecho a pedir herencia prescribe a los 10 años, sí. Hay que ver qué es lo que hizo el hermano de Jorge para escriturarse. Porque el hermano de Jorge pudo haber hecho muchas cosas. No sabemos si el papá en vida le dio un poder para hacer el cambio propietario. No sabemos si el papá le alcanzó a escriturar y él dice, no, se la adjudicó. No lo sabemos. Y no lo sabemos
porque por lo que alcanzamos a leer de la pregunta, nos falta mucha información. Claro. ¿Por dónde debería de empezar, Jorge? Yo como Jorge voy primero que nada a lo que sería la escritura donde mi hermano dicen que se hizo el cambio de propiedad, donde él dice ser propietario. Okay. Yo como Jorge iría por ahí. Y después, con este testamento, lo que yo haría es acudo con el testamento, pero tiene que ser el original. Pero nada más tiene la copia. Entonces tendrá que acudir con el notario correspondiente que hizo ese testamento. Aunque el notario esté muerto, la notaría funciona. Y pedir un original del testamento más el acta original del acta de defunción. Con eso él se puede acercar al archivo de notarías que tiene un registro en toda la República para ver si este señor hizo o no hizo más testamentos. Entonces, si me sale que hizo un testamento posterior, pues el que traigo aquí sirve para dos cosas. Para nada y para nada, punto. Sí, no lo quiero desanimar, mi querido Jorge, pero es una realidad. No sirven los anteriores, el último es el bueno. Es el bueno. Tenemos otra pregunta. Una pregunta más de Guadalupe Sánchez nos comenta, tengo una propiedad, yo la compré, mi esposo murió intestado, estábamos casados por bienes mancomunados, hay 2 hijos. ¿Qué debo hacer para poder vender dicha propiedad? Me dicen que va a ser un problema por el hecho de que mi esposo murió intestado. No es problema. A ver, todo tiene solución menos la muerte y acabamos de ver la semana pasada que también la muerte tiene solución. Punto. Entonces, no se me apanique, mi querida Lupita. No, yo creo que no. Nada más lo único que tienes es abrir la sucesión del esposo. Okay. Y la sucesión la puede abrir hoy, si estamos en Querétaro, la puede abrir ante notario o ante un juez. Es muy rápido, muy sencillo. Y yo ahí le recomendaría sí se asesore correctamente para ver qué es lo que quiere hacer. Si lo que pretende es vender, pues entonces los herederos por naturaleza de ese señor es la esposa y los hijos. Los 3 en partes iguales. ¿Todo queda en familia? Todo queda en familia. Entonces, un 50% que era de él ya va a quedar a nombre de los 3 y el otro 50% es de ella. Entonces, al momento que quiera vender, firma ella, firman estos, que una de ellas es ella. Entonces, firman los 3 y se hace la venta como si nada. No pasa nada. No es tan complicado. No es tan complicado. Luego nos asustan, Eric. No. Y ahí, fíjate, por ejemplo, ahí sí entra lo de Querétaro. Si la propiedad está en Querétaro, creo que sí dijo que estaba en Querétaro, ¿no? No comenta. Vamos a pensar que sí. Si su propiedad, mi querida Lupita, está en Querétaro, pues bueno, ya nada más es tanto como acreditar que es la única propiedad de su marido y la única propiedad de usted. Porque Lupita pudo haber tenido más casas, claro, de las cuales la micha es del marido. ¿Y si ya se murió el marido, entonces le tocan a los hijos? La mitad de todo, sí. La mitad de lo que era el marido, sí. Okay. Pero aquí el punto es, si es la única propiedad, ella gestiona un certificado que acredite que es la única propiedad y que ella no tiene otra más que esta y el marido también, entonces pasa exenta de impuestos del marido. La mitad a los hijos. Así es, esa mitad del marido a los hijos pasa exenta. Y ya nada más hacen la venta ellos y listo. Hay que llevarnos bien con los papás. Que no se preocupe. Hay que pedirles que hagan Lección de vida. Oye, lección número 1 es hagan testamento. Bueno, sí. No es tan caro, ya nos dijo. Sí, no, el testamento es muy barato. No se esperen, no, es el muy testamento barato. es muy barato, sí. Te cuesta 3,600 pesos, una cosa así. Nada que ver con los impuestos o la escritura, que es así. Claro. Es muy caro. Es mucho más que los 3,600, claro que dependiendo del costo de la propiedad. Y el testamento lo corriges. El hijo se portó mal, lo cambio. Se portó bien, lo regreso. Lo pago otra vez. Te la que vas me a hacer, atiendan y me traten bien, porque si no, a ver, te quitó el testamento. Arad García, ¿ya estás oyendo? Te los gastas en cualquier cosa, propiedad. ¿Verdad? Ahí andamos buscando los conciertos de Mijares o no, y gastas una la nota o quieres el boleto lo más adelante y invitaste a toda más a la perrada para que se fueran todos juntos. Además te estás ahorrando muchísimos problemas. Claro. Sí. O sea, te vas a gastar mucho más solucionando problemas de morir intestado. Pobres chamacos, ¿no? Déjalos ya tu voluntad. Seamos ordenados, predícale con el ejemplo. Sí. Sea ordenado. Yo espero que Lupita sí tenga testamento y espero que don Jorge tenga testamento. Porque luego nada más critican al otro y que ya se fue, que ya no se puede defender. Sí, Eric, ¿en dónde te encontramos? En mi changarro. Ahorita aquí en tu changarro. ¿Y dónde está tu changarro? ¿Dónde está la notaría número 10? Notaría 10, Corregidora Norte 62, primer piso. 212-1100. Es correcto. Con 4x2. Tómala. Nada más como 20 años aquí diciendo el teléfono. Aquí a la vuelta está Aquí bien. A la vuelta, 212-1100. Se me hace que ahí nos vemos en un ratito. Yo también. ¿Tienes tiempo? Agendamos cita. Gracias y hasta el próximo martes. Primero Muchísimas gracias. Si usted tiene alguna duda, bueno, pues llame, proponga también temas de acuerdo al problema que esté viviendo. Ojalá que no tenga, pero miren, un notario siempre lo vamos a necesitar, así es que más vale llevarnos bien con ellos. Gracias, Eric. Vámonos a la entrevista. Si le duele la rodilla, ponga atención.
Exactamente, ponga muchísima atención porque ya estoy de este otro lado del estudio con el doctor Franco Garcini. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de estar en consultorio por una situación de mi hijo, pero sin duda alguna es importante para toda nuestra audiencia el saber qué es lo que sucede en las rodillas, por qué se van deteriorando. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí contigo. Gracias, doctor. Pues cuéntame entonces, ¿cómo se va desgastando? De inicio, ¿cómo está formada la rodilla? Nosotros vemos que es una articulación, nos ayuda para caminar, para estar estables, pero de repente empezamos a tener ciertos dolores. ¿Cómo está conformada la rodilla? ¿De qué manera? Sí, claro. Mira, hay que entender la rodilla, bueno, como cualquier articulación, tú lo dijiste, son generalmente dos huesos. En la rodilla son tres huesos. La tibia, que es el hueso de abajo, el fémur, que es el hueso de arriba, y la patela, que es lo que se conoce como rótula, patela, ¿no? Patela. La rodilla, la rótula, el rodillo, el huesito que sube y baja de la rodilla, ¿no? La patela. Y esto, pues obviamente, toda articulación, no solo la rodilla, toda articulación tiene cartílago. ¿Qué es el cartílago? El cartílago es una especie de cobertura que tiene toda articulación, que lo que va a hacer es evitar la fricción entre los dos pares articulares, ¿no? O sea, si te hablo de la mano entre las falanges, sí, pero más bien es una cobertura, ¿no? O sea, está pegado al hueso y es una cobertura. Y te hablo de las falanges, de la cadera, de cualquier articulación, tiene cartílago en sus dos pares articulares y lo que hace es que, junto con el líquido que se forma ahí adentro, que es el líquido sinovial, resbale bien, que no haya fricción entre sus pares articulares. Y como toda articulación, pues toda articulación está a expensas de un desgaste. Y un desgaste, pues un desgaste natural, ¿no? O sea, es un desgaste que se va a dar en todas las articulaciones. Ahora, la rodilla es la que más se llega a desgastar. ¿Y eso por qué? Porque es, como te decía, tiene tres huesos, ¿no? Para empezar. Entonces se puede desgastar de la tibia y del fémur y se puede desgastar de la patela con el fémur, ¿no? Eso es algo muy importante. Y dos, es una articulación que lo usamos todo el tiempo y es una articulación que tiene carga todo el tiempo, ¿no? Entonces es por eso que la rodilla es la que más se desgasta. Y en las mujeres un poquito más por la alineación de las rodillas. Generalmente las mujeres tienen un poquito más de anteversión femoral, se llama. Esto quiere decir que el fémur está un poquito rotado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia afuera? Hacia afuera. Y eso hace que la patela pegue más con el fémur. Esto pues por cuestión de naturaleza, por cuestión de que tienen una pelvis más ancha para nacimiento de bebés, etcétera, etcétera. Eso hace que su anatomía se adecue un poco y esto rota las caderas. Entonces eso hace más propensas a las mujeres, hasta 2-1 que el hombre, a estar produciendo dolor de rodilla, ¿no? Y obviamente el desgaste. Exactamente. Ahora, el desgaste, por supuesto, también tiene que ver con la edad, pero me imagino también por las actividades que se realizan. Hay algunas actividades que generan mayor impacto en rodilla. Me voy un poco al deporte. Si llegamos nosotros a estar trotando constantemente, supongo que también ese impacto nos va a lastimar. Exacto. Sí, a ver, aquí son dos cosas que tocaste importante. Uno es la edad. La edad es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestra población, el 80% de las mujeres después de los 65 años pueden tener ya un grado de artrosis importante y los hombres más o menos el 50%. Entonces esto quiere decir que de todas las mujeres, o bueno, de la población en general, dejémoslo, que lleguen y pasen de los 65 años, uno sí, uno no, va a tener artrosis degenerativa de la rodilla y eso se le llama gonartrosis. Y otro factor predisponente, como dijiste bien, es el deporte, la actividad. Mira, actividades muy pesadas, esto quiere decir actividades o deportistas que de plano sí tengan mucho alto rendimiento, sí pueden llegar a producir una artrosis por eso. A ver, te pongo un ejemplo, no sé, Rafael Nadal, ¿no? O sea, es un deportista que ha tenido problemas con su rodilla toda la vida, es un deportista que de todos modos, a pesar de que tiene una masa muscular impresionante, de todos modos está en impacto, y pues obviamente eso sí desgasta. Pero no es lo más común. Un deportista amateur, como el 80%, 90% de la población, pues la verdad es que un deportista que corre, hace maratones 2-3 veces, siempre y cuando tenga un buen entrenamiento en el que fortalece también las piernas y no deja la carga solamente a las rodillas de correr, no hay tanto problema. Aunque, pues generalmente el maratonista pues, va a llegar en algún momento a una artrosis más temprana que un no maratonista, ¿no? Eso sí. Exactamente. Y ahora, también ahorita mencionabas algo que se puede prevenir de alguna manera. Es lo que entiendo y también sácame de la duda, el tener alguna lesión en rodillas si fortalecemos algunos otros músculos. ¿Cómo poder hacerlo? Digo, en el día a día, no necesariamente tenemos que ser atletas o ser deportistas. ¿Cómo poder ayudarnos a nosotros mismos en nuestras actividades diarias de subir y bajar escaleras, de ir a caminar, de el traslado a lo mejor a pie que llegamos a hacer de algún lado a otro, subir, bajar el cerro, lo que sea? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos para prevenir una lesión en rodilla? Sí,
aquí lo más importante es factores predisponentes. ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes para que alguien acelere este proceso artrósico? Son obesidad, obviamente, que es muy, muy común en nuestro país. 2, altas actividades, estar mucho tiempo parado, subir, bajar las escaleras mucho tiempo o muchas veces puede llegar a desgastar. Tabaquismo, importantísimo también. Se ha visto que el tabaquismo aumenta mucho la degeneración articular. Y sedentarismo, ¿no? Porque pues aumenta obviamente también la cuestión de la cuestión de la obesidad. Entonces, eliminando eso, la verdad es que ya no hay mucho que hacer, ¿eh? O sea, a ver, sí nos conviene fortalecer y fortalecer con ejercicios de no alto impacto, ¿no? O sea, que sean elíptica, bicicleta, natación, caminata, todo eso la verdad es que no le hace mucho daño a las rodillas, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengamos un buen peso. Si una persona de 98, 100 kilos quiere empezar a trotar, pues ahí sí no está tan recomendado, ¿no? Que haga algún otro impacto. Pero un paciente con un buen peso, si quiere trotar, que trote. Y fortalecimiento a nivel muscular. Fortalecimiento sobre todo a nivel muscular, a nivel de cuádriceps. Finalmente... ¿Los cuádriceps dónde están, doctor? Estos de aquí, el muslo. El muslo. Ándele, ¿sabes? Las piernotas de Nadal que dijiste, esas mismas. Arriba de la rodilla. Entonces, ahí es donde está. ¿Y por qué? Porque son los que principalmente mantienen la articulación, tanto el cuádriceps como los isquiotibiales, que son los de atrás, que es el bíceps femoral, ¿no? Entonces, fortaleciendo eso, la verdad es que tienen una gran posibilidad de evitar este proceso. Es un proceso que también tiene una carga genética más o menos importante, ¿no? Sí. Y que participan también la biomecánica, que ya es meterse en otras cosas, que seguro has visto un charrito, ¿no? O sea, las personas que están charritas. Ajá, que de las piernas como abiertas. Pues eso obviamente cambia la carga sobre la rodilla, hace que la carga de la rodilla se vaya solamente sobre la parte de adentro y entonces ahí se vienen procesos degenerativos. Aunque sea un paciente delgado, deportista, que se mantenga bien, pues si tiene ¿Y esto viene por genética? Esto también viene por genética, exactamente. Ok. Sí, o sea, no es cierto que si haces cierto deporte o si cabalgas o sea, ¿te va a ir deformando? No. Esto viene mucho por genética y por la carga que se le ponga. Obviamente a más carga empiezan a hacer un poquito más charritos, ¿no? Pero hay niños que cuando somos niños, por ejemplo, tenemos lo contrario, que se llama genuvalgo, que las rodillas se nos van hacia adentro. ¿Sabes? Si los has visto, cierto, luego chocan las rodillas y les mandan sus zapatitos zapatitos con los bien ladrillitas. ¿no? Que para lo único que sirve es para el bullying. Pero bueno, entonces... ¿Pero sí ayuda? No ayuda en nada. ¿No ayuda en nada? Absolutamente nada. No, prohibido. Okay. Ya no lo usen, pobres niños. No sirve absolutamente nada. O sea, no te va a ayudar a mover, a alinear nada. Nada, okay, ni zapatos ortopédicos ni mangueras, nada, ¿no? Y estos niños, cuando esto no se corrige de manera natural, se quedan ahora como valgo. Y eso también afecta a que la carga, entonces, en lugar de adentro, se venga hacia afuera de las rodillas. Wow. Y esos van a tener también una artrosis temprana. Entonces, es multifactorial, ¿no? Viene por muchos lados el desgaste de la rodilla, pero el más normal o el más habitual que se presenta es ese, secundario a los factores de riesgo que te dije, que es lo más importante para prevenir, evitar obesidad, evitar tabaquismo y evitar sedentarismo, ¿no? Ok, y ahora, ahorita que estabas mencionando, doctor, el tema de, bueno, ya es de manera genética, ¿cómo podemos ayudarnos? Y a lo mejor en la audiencia dicen, pues es que yo ya lo tengo, y ahora ¿cómo puedo prevenir un desgaste o cómo puedo prevenir la lesión que me va a traer pues, por genética? Exacto. Aquí lo más importante es, primero, cambios en el estilo de vida. O sea, eso es lo más importante, ¿no? Si ya tienes un factor genético, tu abuelita, tu abuelito y tu tío tienen artrosis y ya a todos se les pusieron prótesis, pues cambios en el estilo de vida. A ver, sé más activo, adelgaza, no fumes, etcétera, etcétera. Lo que ya platicamos, ¿no? Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Entender que el cartílago que se pierde ya no se recupera. ¿Se puede sustituir? No se puede sustituir. O sea, el cartílago que se pierde ya no hay forma de que volvamos a formar nuevo cartílago. O sea, las pastillitas esas que luego te dicen que para regeneración de cartílago... Eso no regenera el cartílago. Vamos a llamar a un grupo de fármacos, porque ni siquiera son fármacos, son suplementos alimenticios, que los vamos a llamar condroprotectores. Escúchame, glucosamina a dosis adecuadas, condroitina a dosis adecuadas, diacereína a dosis adecuadas, colágeno hidrolizado tipo 2, todo eso de manera sirve. Natural, luego hasta dicen que si comes gelatina, que con la gelatina te ayuda. La gelatina hasta cierto punto tiene colágeno y el cartílago es puro colágeno. Ahora, ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene no millones, pero más o menos unos 15, 20 tipos diferentes de colágeno. Ahora, de esos colágenos, el tipo 2 es el que está en el cartílago. Entonces, si tú vas a una tienda y compras estas naturistas que tienen colágeno, a lo mejor sí traen colágeno, pero traen colágeno de todos. Entonces, pues, nos va a servir para el pelo, para la piel, para las uñas, para todo. Pero no trae el tipo 2 específicamente, que es el que se va al cartílago. Entonces, por eso es recomendado que tu ortopedista te mande un colágeno hidrolizado tipo 2, ¿no? Y todos estos sí sirven para prevenir
y para cuidar el cartílago que tienes. Pero eso no te va a formar nuevo cartílago y eso es muy importante. Nada forma nuevo cartílago, ¿no? Ni inyecciones de ozono, ni inyecciones lo que de... te iba a decir, las infiltraciones que llegan a decir, ya traigo el dolor, ya no aguanto, ya siento que es hueso con hueso. Inyecciones, prohibido inyecciones de ozono. Plasma rico en plaquetas no está bien estudiado para la artrosis. Células madre tampoco está tan estudiado que sirva para detener la artrosis. Hay algo que se llama ácido hialurónico, que sí lo ponemos mucho. Para artrosis, que digamos, en los grados, que está entre un grado 1 y un grado 2, le sirve bastante porque es algo que desinflama un poco la rodilla, pero aparte es como si le pusiéramos aceite. El ácido hialurónico es una... Nos ayuda a resbalar. Sí, exacto, es como si fuéramos asiente. Es una fórmula que tiene una gran capacidad de evitar los roces de fricción, ¿no? Entonces eso ayuda, pero lo que sí que quede muy claro que no regenera el cartílago. Ahorita ¿no? decías tipo 1, tipo 2, ¿cuántos tipos hay para saber hasta dónde puede llegar a ver como ese desgaste? En cuanto a gonartrosis, hay una clasificación que se llama Keglen-Lorentz, que son 4, ¿no? 1, generalmente son asintomáticas, o sea, la puede tener hasta alguien de 40 años, 35 años sin problema. La 2 es cuando ya se empieza a perder el espacio, y la 3 y la 4 ya son entre moderado y severo, ¿no? Que ya se pierde totalmente el cartílago y ya hay contacto de hueso con hueso, y eso sí es totalmente doloroso. Operación de rodilla, que también se escucha mucho. Sí. Como para qué casos es realmente Exacto, necesario. eso es muy importante. La prótesis de rodilla, que es la cirugía que realmente te va a quitar el problema, porque es quitar la superficie articular dañada y poner un implante de metal en la tibia, en el fémur y en medio uno de plástico que se llama polietileno, que es lo que va a hacer la función del cartílago, es, digamos, lo que realmente cura a los pacientes. Esto solo está indicado en pacientes con gonartrosis grado 4 o grado 3, ya grado 3, grado 4, moderado a severo, ya muy sintomática, y la verdad es que es una cirugía que les cambia totalmente la calidad de vida, ¿no? Es importante saber a quién realizársela, ¿no? Y cuándo realizársela. Yo a todos mis pacientes les digo, pues ¿quién va a decidir cuándo te operas o cuándo te pongo la prótesis? Pues tú. Pues tú, ¿qué tanto aguantas? Exactamente, en el momento en el que, no importa si es a tus 50 años o a tus 85, en el momento en el que eso ya no, en el momento en el que ya el dolor sea tan intenso que cambie tu calidad de vida, ese es el momento para una prótesis. Ok, ahora también por accidentes llega a ver, y ahorita me fui un poco relacionando a mi hijo, varios amigos en el Tocho, tal cual, en el Americano. Uno de ellos sí tuvo que ser pues realmente llevado a cirugía de rodilla por una fractura, tengo entendido. En este caso, por accidente, por lesiones, ¿qué tan viable sí realmente es la cirugía y qué tanto les va a ayudar si son tan chavitos? No, sí, totalmente. Por ejemplo, si tienes una fractura, si en este caso fue una fractura y es una fractura que afecta el cartílago, o sea, digamos que afecta la parte interior de la articulación, eso siempre que hay una fractura que está en la articulación, hay que tratar de dejarla como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque eso automáticamente, aunque sea un desnivel de 1 milímetro, 2 milímetros, que es imperceptible, eso cambia ya totalmente el cartílago, la función del cartílago, y te lleva a que hagas una artrosis más temprana. Y me imagino que debe haber alguna compensación en el cuerpo y terminas al rato con cuestiones de cadera, pues sí, o algo así de postura. Obviamente, no quedas viendo una rodilla, por ejemplo, y no estás apoyando bien, pues se te puede ir hacia la otra rodilla, hacia la otra cadera por sobrecarga, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Ahí, ¿qué es lo que entonces recomiendas? Acudir con los expertos para que obviamente hagan esta valoración. Sí, claro, sí, totalmente. No dejarse inyectar cualquier cosa, eso es muy importante, porque luego es mucho más dañino, ¿no? Y la verdad es que en lugar de ayudar, hace que se aumente este proceso artrósico, ¿no? Entonces, luego les inyectan corticosteroide, que es muy bueno porque quita el dolor, pero trae cristales de depósito, entonces eso hace que aumente la degeneración. Se quita el dolor 2 meses, están muy a gusto, pero está aumentando la artrosis. Eso se lo inyectan diario, bueno, no diario, pero cada 2 meses. Pues ahí se vienen los problemas, ¿no? Entonces sí, acudir con un experto, acudir con un ortopedista totalmente, y sobre todo pues algún ortopedista que tenga pues alguna subespecialidad o algún entrenamiento en rodilla, ¿no? En el caso tuyo, de especialista en rodilla, sí. ¿Cuál vendría siendo como tu especialidad para saber también, no? Sí, yo soy ortopedista y traumatólogo y vemos de todo, pero sí tengo una subespecialidad y una alta especialidad en cirugía de rodilla y cadera, que es lo que más hago, ¿no? ¿Qué es lo que tienes más frecuente en cuanto a pacientes? ¿Llegan por rodilla, llegan por cadera, es por edades? ¿Cómo rodilla. O sea, sí, y dices, por edades, pues sí, totalmente, ¿no? El proceso degenerativo, tanto rodilla como cadera, pero sí es más frecuente rodilla. Procesos de lesiones que hablabas en el deportista, rodilla es el pan de cada día, sí, el pan de cada día, ligamentos cruzados, etcétera, etcétera, eso sí, diario. Exactamente. Oye,
La grenetina, era lo que platicábamos ahorita un poco, ¿no? De la, Es la gelatina, ¿no? O sea, va similar sí te a eso, ayuda, sí. pero a ver, repítenos. Sí, porfis. exacto, sí ayuda porque sí ayuda a formar colágeno, ¿no? O sea, finalmente ayuda a la formación de colágeno, pero lo que te decía es colágeno de todo tipo, ¿no? Claro, no es el tipo 2 es el específico tipo que 2, necesitas es el que en va a la rodilla. Entonces sí ayuda, no está de más. Pero pues sí, ya si se está pensando en disminuir esta carga, vámonos a mejor dar un colágeno hidrolizado tipo 2 que se vaya directo al cartílago, no solo de la rodilla, todo el cartílago, sí. Pero pues finalmente sí lo que está molestando es la rodilla y es donde va a ayudar más, ¿no? Excelente, doctor. Doctor Franco Garcini, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros y platicar al respecto de pues esta deficiencia que podemos llegar a tener en las rodillas por un desgaste. Y para saber en dónde te podemos contactar, cuéntanos teléfono, en dónde está tu consultorio. Sí, yo estoy en el Hospital Ángeles de Querétaro y en el Hospital Star Médica, en la práctica privada, y el teléfono es 442-192-3082. Y estoy también en el Hospital General de Querétaro actualmente, entonces también ahí estamos atendiendo por las tardes, también lo que se les ofrezca por ahí también. Excelente, doctor Franco Garcini, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ir un corte nosotros aquí en Confianza, regresamos, no se despeguen. Continuamos.